Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la narrativa en la Edad de Oro española. En esa Edad de Oro, donde España alcanzó la máxima expresión en lo que son las artes y las letras. En esta narrativa de la Edad de Oro destaca Miguel de Cervantes Saavedra, máximo exponente de las letras castellanas. Conozcamos un poco más de nuestro genio Miguel de Cervantes Saavedra. Él es considerado, como he mencionado, uno de los grandes genios de la literatura de todos los tiempos. Miguel nació en Alcalá de Henares, España, en el año de 1547. No se sabe exactamente qué día, pero se sabe que fue a finales de septiembre o probablemente a principios de octubre. El que eso se deduce ya que él ha sido bautizado el 9 de octubre. Él pudo haber nacido, según las tradiciones antiguas, el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel, y de ahí es que se le ha colocado el nombre de Miguel. Vemos que Miguel de Cervantes tuvo 6 hermanos y su familia siempre estuvo ligada a problemas económicos. Con frecuencia su padre, un modesto cirujano de nombre Rodrigo Fernández, se movía con frecuencia de un lugar a otro buscando un mejor trabajo para tener mayores ingresos y poder mantener a su extensa familia. Aquí podemos observar algunos, bueno, a través de este dibujo, los hermanos de Cervantes, quienes fueron Andrés, Andrea, Luisa, aquí tenemos a Miguel, Rodrigo, Magdalena y el último, Juan. Miguel de Cervantes, junto con sus hermanos, vivió pues una infancia marcada, como he mencionado, de problemas económicos. En 1551, cuando él tenía 4 años, se trasladó a Valladolid, donde era la sede de la corte, en busca de una mejor fortuna. Algo que podemos rescatar del padre de Miguel es que él siempre buscaba darles la educación, la mejor educación a sus hijos. Él siempre trató y se esmeró para que ellos recibieran una buena educación, muy a pesar de las dificultades económicas por las cuales atravesaban. Incluso sus hermanas también sabían leer, cosa muy extraña en aquella época. Cuando en 1561 la corte regresó a Madrid, la familia Cervantes también hizo lo propio, pero siempre no en espera de poder obtener un mayor ingreso, un cargo lucrativo. El padre regresó junto con su familia a Madrid, pero sin embargo, o sea, tras la inestabilidad familiar, bueno, su padre fue encarcelado en Valladolid por deudas, o sea, por las numerosas deudas que tenía. Pero sin embargo, esto no fue una traba para que Miguel de Cervantes pudiera terminar su formación intelectual en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Posteriormente, cuando ya Miguel contaba con 22 años, hirió a un hombre en un duelo. Es por ello que salió huyendo a Italia para escapar de la justicia. Tras un tiempo allí, decidió alistarse a la Armada Española y participa en la batalla de Lepanto contra los turcos en el año de 1571. Eh, Debo corregir que es combate de Lepanto, donde en plena lucha es herido con un arma de fuego que le va a inutilizar la mano izquierda. Es por ello que se le conoce como el Manco de Lepanto. Posteriormente, años más tarde, en 1575, cuando estaba regresando a España, el barco en el cual viajaba es atacado por corsarios o piratas y es tomado prisionero y llevado a la ciudad africana de Argel, donde permanece 5 años, porque él, bueno, en Argel, él junto con su hermano estaban pidiendo rescate por Cervantes, pero como hemos mencionado, pues su familia no tenía un dinero para poder enviar el rescate pedido por los argelianos. Es así que permanece 5 años en la prisión de Argel hasta que un fraile pudo pagar la fianza y lo pudo liberar. Ya de vuelta en España, tras 11 años de ausencia, bueno, 5 años estuvo en Argel, ¿no? Después, cuando ya retornó a España, encuentra que su familia atraviesa una situación económica aún más penosa que la que él había dejado, por lo que se dedica a realizar encargos en la corte durante varios años tratando de ayudar a su familia. En 1584 se casa con Catalina Salazar de Palacios y en 1585 es donde publica su primera novela, La Galatea, que es una novela pastoril.
Posteriormente decide trabajar cobrando impuestos, pero con tan mala suerte que en el banco donde él ingresa, en donde él ingresaba la recaudación de estos impuestos, quiebra. Y como él era el responsable de ese dinero, otra vez es enviado a la cárcel en el año de 1587. Es casi seguro que durante estos meses de cautiverio comenzó a escribir su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí podemos visualizar cómo se encontraría Cervantes encarcelado escribiendo esta monumental obra. En esta monumental obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha narra aventuras de un caballero loco, Don Quijote, que siempre va acompañado de su fiel escudero Sancho Panza. Esta novela es publicada ya luego de que sale de prisión en el año de 1605. E incluso se produce después de que, mira, es tal la fama que tiene esa novela en aquellos años, que se comienzan a producir otras falsificaciones de la novela, muchos atribuyen el nombre, muchos atribuyen la autoría, incluso hay, hay un Quijote apócrifo, o sea, un Quijote falso, cuyo autor es Fernández de Avellaneda. Acá hay una discrepancia. Cuando Cervantes pues ve esto, él comienza a escribir una segunda parte del Quijote. Y esta segunda parte del Quijote sale y ya pues da a conocer su nombre, e incluso en una parte de la novela hace mención a que el autor Fernández de Avellaneda era un impostor, ¿no? Que él no era el autor del Quijote. El éxito de la novela, a pesar de que, como he mencionado, fue enorme, y a pesar de que Cervantes también comenzó a escribir otras obras importantes, no ganó mucho dinero y siguió sumido en la pobreza, llevando así una vida muy humilde hasta que falleció el 23 de abril de 1616 en plena pobreza. Y curiosamente es que ese mismo día fallecieron eh, William Shakespeare, que es un gran dramaturgo inglés, y también el Inca Garcilaso de la Vega. Es por eso que muchos en habla hispana consideramos como el 23 de abril el Día del Idioma Castellano. También se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro. Veamos algunas de las principales obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos que dentro de sus principales obras en poesía se encuentran Viaje del Parnaso, publicada en el año de 1614, Canto de Calíope, ante el túmulo del rey Felipe II en Sevilla, elegías, sonetos y romances. En dramática, él escribió Tratos de Argel, Pedro de Urmemalas, El Gallardo Español, La Entretenida, El Rufián Dichoso, La Gran Sultana, Entremeses, etc. En cuanto a la narrativa, como he mencionado, La Galatea fue su primera novela y constituye su segundo logro narrativo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue publicada, como hemos mencionado, en dos partes. La primera parte la publicó en 1605 y bueno, vamos a ver también que él escribió novelas ejemplares. Entonces, aclaramos que la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada en el año de 1605, y tras la publicación de otros, otros atribuyeron, ¿no?, la autoría del Don Quijote, como he mencionado, entre ellos el señor Fernández de Avellaneda. Es así que él pues elabora una segunda parte del Quijote mucho mejor que la primera, la cual es publicada en 1615. Dentro de la narrativa también destacan sus novelas ejemplares, publicadas en el año de 1613. Agrupa 12 novelas cortas, como por ejemplo La Gitanilla, que se parece un poquito a la trama se parece así ligeramente al Jorobado de Notre Dame. Tenemos El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, El español inglesa, El licenciado Vidriera, El celoso entremeño y El coloquio de los perros. Y finalmente también es publicado su novela Los trabajos de Persiles y Segismunda póstumamente, es decir, cuando él ya fallece. En esta oportunidad vamos a hablar de la novela que lo hizo famoso. Esta novela que se puede decir marca un hito en la historia de las letras españolas, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Que esa novela tiene como personaje a un hidalgo manchego que, enloquecido por leer libros de caballería,
termina loco y él mismo se cree un caballero. Vamos a ver, a conocer a los personajes de esta espectacular novela. A ver, ¿cuáles son los personajes principales del Quijote? Tenemos, por supuesto, al protagonista, que es Alonso Quijano. Alonso Quijano era un hidalgo de unos 50 años, de complexión recia, seco de carnes, injuto de rostro, gran madrugador y amigo de caza, pero se pasaba el día leyendo libros de caballería. Dentro de ellos destacan Amadís de Gaula. Rocinante, que es el caballo de Don Quijote, flaco, pando, de aspecto burlesco, como para ser el caballo de un caballero. Tenemos a Sancho Panza, que es su fiel escudero y su fiel amigo. Él le apoyó en todas sus locuras. Sancho Panza representa la parte realista de Don Quijote y trata de hacer que él entre en razón. Dulcinea del Toboso, que es una mujer imaginaria y perfecta, es la amada de Don Quijote. Él se inspira, ¿no? O sea, él dice, no, todo caballero debe tener una dama. Entonces él se inspira en una joven que conoció en su juventud que se llamaba Aldosa Lorenzo. Y en base a este recuerdo de Aldosa Lorenzo, es de que imagina a su amada, toda bella, de nombre Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso porque pertenecía a la ciudad del Toboso. Y bueno, también se menciona que este asno en el cual iba montado Sancho, en un inicio no tenía nombre, luego se le llama el Rucio, que es muy querido por Sancho y bueno, es amigo también de Rocinante. Otros personajes de Quijote tenemos que es el ama, quien se encargaba de cuidar de Don Quijote. El ama era pues la persona que vivía con él, que inclusive participó para quemar los libros de caballería, que lo volvían loco a su señor. Tenemos la sobrina del Quijote que vivía, de Alonso Quijano, que vivía con él. Tenemos el cura del pueblo, que era gran amigo de Don Quijote, y él es el quien elige los libros para poder quemarlos, y él se queda con alguno incluso. Tenemos a Maese Nicolás, el barbero del pueblo, y que también es un gran amigo de Don Quijote. Tenemos el personaje imaginario, el sabio Frestón, que según Don Quijote es quien le robó los libros e hizo desaparecer sus aposentos y también transformó los molinos en gigantes. El sabio Frestón era prácticamente el antagonista del Quijote. Tenemos a Sansón Carrasco, que es el bachiller que acaba con esta locura del Quijote, haciéndose pasar primero por el caballero de los espejos y luego por el caballero de la blanca luna. A grandes rasgos, te voy a contar algunas partes del argumento del Quijote de la Mancha. Entonces, como he mencionado, ¿no? En un pueblo de la Mancha, cuyo nombre no se acuerda, vamos a ver que de aquí es que sale un hidalgo manchego, ¿no? Un señor que, enloquecido por su desmedida afición a la lectura de caballerías, decide un buen día hacerse caballero andante y, y va pues en su casa, busca una armadura y se va, coge a su viejo caballo Rocinante y se va a una venta para poder ser armado caballero. En esa venta, pues el señor que conocía algo de esos libros de caballería, o sea, para evitar que él moleste a la gente que se encontraba con él reunidos, lo viste caballero, o sea, le sigue el juego a Don Quijote y él pues todo contento comienza a ya sentirse todo un caballero y se observa al espejo y todo caballero necesita un nombre rimbombante, entonces él se mira al espejo y se ve, ¿no? Que está pues prácticamente flaco, desgarbado, enjuto de carnes, y este asimismo se denomina el caballero de la triste figura. Esta es la primera salida de Don Quijote. Luego él se da cuenta que todo caballero necesita un escudero, y es así que retorna a La Mancha y planea su segunda salida. Su segunda salida la realiza ya con su acompañante, con su gran amigo Sancho Panza, quien es un labrador, quien, bueno, era pues de complexión, mira, Sancho Panza era su vecino, era un labrador, y él pues le ofrece muchas cosas. Don Quijote lo convence para que lo pueda acompañar en su recorrido, en su viaje, y le promete muchas cosas,
y él acepta ser el escudero de Don Quijote. Es así que Don Quijote y Sancho eh, salen de la Mancha en busca de aventuras. Y la primera aventura que tienen es encontrarse con los molinos de viento, a lo que Don Quijote llamaba gigantes. Sancho le dice, mi señor, son molinos de viento, ¿cómo vamos a pelear? Vea usted bien. Pero sin embargo, para Don Quijote eran gigantes que estaban que habían sido manipulados por la magia del sabio Frestón. Este sabio Frestón los había convertido en molinos para despistarlos. Entonces es así de que Don Quijote pues comienza a luchar contra estos molinos de viento y ya sabemos el resultado, ¿no? Don Quijote, o sea, es una figura idealista que ve cosas donde no las hay. En la segunda salida que tiene con Sancho Panza, es encontrado por el cura del pueblo y también por el barbero. ¿Cómo así? Mira, Don Quijote se da cuenta de que todo caballero andante necesita tener una dama, una inspiración, y su dama para él es Dulcinea del Toboso, esta joven que conoció en su infancia, ¿no? Entonces, o siendo un poco más joven. Le manda a Sancho una carta, le dice, Sancho, ve y llévale este mensaje a Dulcinea. Y cuando Sancho está pues cumpliendo el recado de Don Quijote es que se encuentra con el cura y con el barbero del pueblo. Entonces Sancho es obligado por los dos a llevarlo a la presencia de Don Quijote. Aquí termina la segunda salida de Don Quijote. Don Quijote se ve forzado a regresar enjaulado a su pueblo, a La Mancha, por el cura y por el barbero, que siguen un poco la locura de Don Quijote y se hacen pasar por otros enemigos y lo capturan y es otra vez llevado a La Mancha. Pero antes de esto, Sancho le dice a Don Quijote que sí ha entregado la carta que le ha enviado a su amada y que su amada está deseosa de verlo. Entonces, un tiempo están en La Mancha, entonces luego Don Quijote va a realizar su tercera y última salida. Es aquí donde le dice a Sancho, Sancho, no tenemos que demorar más tiempo, mi amada me espera. Es así que se produce la tercera salida, van a buscar a Dulcinea del Toboso, y aquí podemos observar que Quijote se enfrenta pues frente a un león, o sea, hace cosas tan maravillosas Don Quijote también, ¿no? Mira, aquí vemos que está idealizando, pensando en su amada. Incluso conoce a su amada, ¿no? Sancho le dice, ¿cómo voy a salir del problema? Y le dice, allá, o sea, a Sancho se le ocurre engañar un poco a Don Quijote y le hace pensar que unas aldeanas, todas no muy agraciadas, que son las doncellas de Dulcinea y que ella se encuentra con ellas. Entonces, Don Quijote dice, ¿a cómo puede llegar el mal de este sabio Frestón? ¿Cómo es posible que haya convertido a mi hermosa Dulcinea en una plebeya, en una triste labradora y todavía sin gracia? Bueno, después de todas las aventuras del Quijote, aparece el bachiller Sansón Carrasco, que va a llevarse, o sea, que van en busca de Don Quijote junto con el barbero y el cura del pueblo. Sansón Carrasco se hace pasar por el caballero de la Blanca Luna y reta a Don Quijote. Le dice que Dulcinea del Toboso no es la mujer más bella, que su amada es la mujer más bella. Entonces, Don Quijote, por defender la honra de Dulcinea del Toboso, acepta pelear contra el caballero de la Blanca Luna. Y cuando es derrotado, Don Quijote le dice, máteme, caballero, porque no he podido defender la honra de mi amada. Sin embargo, el caballero de la Blanca Luna le dice, no, que él va a respetar y va a decir y va a concordar con él en que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella, pero que como lo ha vencido, lo único que le pide es que regrese a La Mancha y que se quede allí por lo menos por 6 meses. Frente a esto, Don Quijote pues agradece el hecho y regresa pues todo triste, apaleado a La Mancha. Incluso Sancho Panza él mismo se echa la culpa, ¿no? Le dice que ha perdido porque no ha podido ajustar bien las riendas del caballo y todo eso, porque cuando llega a La Mancha días después, Don Quijote enferma, incluso en su lecho de enfermo recobra la razón. Y Don Quijote le dice a Sancho, ¿no? Le agradece porque ha estado con él en esos momentos.
pero sin embargo Sancho quiere que Don Quijote nuevamente se ponga bien. Le dice, señor, mi señor, vamos a salir, tenemos que buscar a mi señora Dulcinea. Trata de animarlo y aquí es donde Don Quijote pues fallece, ¿no? Agradeciendo a los que lo rodeaban, incluso a Sancho le dice, ¿no? Que gracias por haber compartido sus locuras. Y así termina esta bonita historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso sería todo por hoy, ya nos vemos hasta la próxima clase.